Como mencionamos anteriormente, una hoja de cálculo está comprendida a partir de filas y columnas, y la buena noticia es que podemos manipularlas y administrarlas como más sea conveniente para nosotros y de acuerdo al trabajo que estemos realizando. En esta sección vamos a conocer cómo hacer esos parámetros de manera manual o de manera automática. Una de las maneras es modificar el ancho de una columna o el alto de una fila directamente con el ratón. Es decir, supongamos que quiero manipular el ancho de esta columna, de la columna C. Aquí pues sencillamente selecciono o le doy clic en la nomenclatura de la columna, en este caso por ejemplo la nomenclatura de la columna C, o puedo hacer esto también en la columna D o C, y lo que hago es, una vez seleccionado, me coloco en el borde de la columna y cuando ven cómo se transforma el cursor, bueno, una vez que se transforma o agarra esta forma, le hago clic y manipulo el tamaño moviendo el mouse. ¿Okay? Entonces de esta manera ya podemos manipular los tamaños de cada una de las columnas, y así puedo hacer en varias columnas si así lo deseara. En la columna E, por ejemplo, en la columna G, ven cómo voy ampliando. De esta manera yo puedo establecer el tamaño de acuerdo al contenido que tenga en cada una de las columnas. Por ejemplo, si en la columna D voy a colocar un nombre largo, por ejemplo, voy a poner aquí el nombre, ay Dios mío, vamos, para que me conozcan, este es mi nombre completo. Y como ven, como pueden apreciar, la columna D se queda chica si me baso en el tamaño que me ha dado automáticamente el libro de Excel. Entonces lo que yo puedo hacer es sencillamente, como les mencioné, seleccionarlo. Inclusive no es necesariamente tengo que seleccionarlo, sino que sencillamente coloco el cursor aquí en el borde de la columna, en el límite, y una vez que se transforma le doy clic y con el mouse voy moviendo hasta dejarlo en el tamaño deseado, o que en el tamaño que pues la longitud que cubra la información o el contenido que tenga la celda. ¿Okay? Igualmente aquí puedo darle forma en el sentido de que puedo centrarlo, por ejemplo. Aquí está. Y una vez que yo centré la información que contiene la celda, inclusive si yo sigo ampliando, fíjense que queda aquí en el centro de la celda. Igualmente puedo también hacerlo a nivel de la fila. Por ejemplo, en la fila 1, si quiero ampliarla o alargarla, hago el mismo ejercicio, es decir, volvamos, coloco el cursor en el borde de la celda número 1, ¿verdad? Como pueden apreciar, una vez que se transforma, ¿qué viene? Cierto, le doy clic, amplío en este caso hacia abajo para que la celda tenga un tamaño, bueno, el tamaño que yo desee. Vamos a darle forma aquí a esto para que esté aquí en el centro. Y bien, de esta manera podemos manipular las longitudes o el ancho, el alto de la columna o de la fila directamente con el mouse. Bien, también hay otra manera de manipular la longitud del alto de una celda o columna. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la ficha inicio, ¿verdad? Nos vamos aquí donde dice celdas. Aquí en celdas yo puedo establecer el formato, bueno, o me voy mejor dicho a formato,
y puedo establecer el alto de una fila o el ancho de una columna. ¿Cómo lo hacemos? Veámoslo. Sencillamente vamos a poner a hacer aquí, bueno, vamos a colocarnos aquí en la columna E. Si yo quiero, por ejemplo, achicar la longitud de la columna E, lo que hago es lo siguiente: le doy clic en formato, se despliega y me voy, como lo que quiero es establecer o manipular el ancho de columna, le doy clic. Él actualmente está en 32.86. Si yo quiero, por ejemplo, ampliarlo, lo puedo poner fácilmente, supongamos en 40, intro, y ahí, como pudieron apreciar, aumentó de longitud, el tamaño de la longitud de la columna. Veamos acá con la columna F. Si lo que quiero, o bueno, vamos a seguir en la columna E porque ahora quiero achicar la longitud de esta columna. ¿Dónde nos vamos? Aquí a formato, luego ancho de la columna, está en 40, vamos a reducirlo a la mitad, supongamos, vamos a ponerle 20, le damos aquí a aceptar y ven cómo automáticamente el tamaño se reduce. Hagamos ahora la otra parte, que es establecer el parámetro del alto de una fila. Supongamos que quiero aumentar el alto de la fila número 6, pues sencillamente hacemos la misma práctica, nos vamos a formato, como lo que quiero es manipular las dimensiones de la fila, le doy clic en fila y él por default siempre va a estar en 15, ¿ok? Siempre va a estar en 15 y vamos a ponerlo en 30. Van a ver cómo automáticamente amplía el tamaño. ¿Vieron? Entonces, de esta manera yo puedo, por ejemplo, cada vez cuando haga un trabajo en el Excel, puedo establecer varios parámetros que me permitan dar vistosidad, que me permitan dar una forma, pues, que yo quiera, de acuerdo a las necesidades que se requieren. Un reporte, por ejemplo, puedo manipular las dimensiones tanto de las filas como de las columnas.